video. En el video de hoy desarrollaremos el siguiente ejercicio que nos dice: realice un programa que lea la entrada de estándar de un vector de enteros y determine el mayor elemento del vector. A los arreglos, otros autores lo conocen como vectores, pero la definición es la misma. Lo pueden decir arreglos o vectores, simplemente es lo mismo. Como nos dice que la entrada tiene que ser de números enteros, significa que nuestro arreglo tiene que solo aceptar números enteros, por lo tanto declararemos nuestro arreglo de tipo entero. Lo llamaremos vector, simplemente para que se acostumbren. Y ahora aquí el tamaño, a veces hay problemas con declarar el tamaño, tal vez no sepamos de qué tamaño declarar nuestro arreglo, pero eso no se preocupen, ya que cuando lleguemos al tema de memoria dinámica, simplemente ese tamaño va a acoplarse a la cantidad de elementos que tengamos. Por el momento estamos viendo arreglos estáticos, entonces tenemos que definir un tamaño previamente. Todavía no se preocupen si no entienden la definición entre vectores estáticos y dinámicos, pero por el momento, para entender qué tamaño declararle de la dimensión de un vector, simplemente hay que analizar lo siguiente: para qué hemos dirigido el programa, qué datos van a ser ingresados y siempre tener un estimado. Por ejemplo, siempre voy a tener mínimo estos datos, pero máximo estos datos. Siempre que tengo un rango entre esos. No importa si no utilizamos todos los elementos, todos los valores reservados dentro de nuestro vector, simplemente nosotros tenemos que decidir. Entonces, por ejemplo, en este caso que nos dice desarrollar un programa estándar de enteros, no, tampoco nos dice qué tamaño debería tener, pero por ejemplo, nosotros aquí podríamos declarar de 5 elementos y es suficiente. Listo. Ahora nos dice que pidamos al usuario estos valores para ir almacenándonos en el vector. Simplemente mediante la ayuda de nuestro bucle, ya sabemos esto, nuestro bucle menor al tamaño que tengamos y más, y lo cerramos. Y ahora sí, nos dice que pidamos al usuario, como vimos anteriormente, un south, digite el valor para la posición. Aquí esto es una pequeña ayuda, o sea, generalmente para que quede de mejor manera el mensaje que se mostrará en pantalla, hacemos lo siguiente: abrimos el corchete, concatenamos con nuestra variable i y concatenamos simplemente con la cerrada del corchete para que nos diga específicamente en qué posición estamos. Damos dos puntos y lo ponemos con un punto y coma. Ahora sí, simplemente guardamos dentro de nuestro vector en la posición correspondiente. Y entonces a nuestro vector le asignamos los corchetes y le ponemos en la posición i para que vaya punto de bucle. Ahora nosotros, una vez almacenados los valores dentro del vector, tenemos que ver lo que nos dice el programa. Determina el mayor elemento del vector. Entonces, para determinar el mayor elemento necesitamos declarar otra variable de tipo entero que nos diga, por ejemplo, mayor. Si nosotros, aquí es bastante importante entenderlo, declararíamos la variable int mayor y sin asignarle un valor quemado, no estaría correctamente, ya que veremos que para saber cuál es el mayor siempre tendríamos que hacer una comparación. Por lo tanto, mayor siempre tenemos que asignarle un valor, por ejemplo 0, es un valor estándar. Siempre que vayamos a hacer una comparación, se necesita tener un valor quemado dentro de nuestra variable. Dentro del mismo bucle, para no desperdiciarlo, simplemente pondríamos un condicional que nos diga: si vector en la posición que ya tengo i es mayor que nuestra variable mayor, entonces mayor es igual al vector que tenía almacenado su índice, el valor mayor que nuestra variable. Y así. Significa que mayor siempre va a estar siendo comparado con los valores almacenados dentro de nuestro vector. Y si resulta que el vector que tenemos en el índice tal tiene un elemento mayor que nuestra variable mayor, simplemente hacemos otra asignación de valor y listo. Al final del bucle mostraremos un mensaje que nos diga: el elemento de valor de mayor valor es dos puntos y concatenamos con nuestra variable mayor. Punto y coma, damos un salto de línea y listo. Compilamos para ver si no tenemos errores.
Vemos que no, ejecutamos y listo. Nos dice, como ven, es de forma más agradable ver el mensaje cuando nos dice digita el valor de la posición y entre corchetes está ese valor. Es lo interesante y se ve de mejor manera, es un lenguaje más amigable. Entonces, por ejemplo, nosotros digitamos el valor de -1, listo. Digite el valor para la posición 1, en este caso 2, luego pondríamos 0, luego pondríamos 3 y para terminar un valor grande, 6. Y ahí me dice, el elemento de mayor valor es 6. Significa que fue comparando valor por valor y cuando encontró mayor elemento, significa que ya terminó de recorrer el arreglo, vio que de todos los arreglos, de todos los elementos del arreglo, ese fue el mayor valor y me lo muestra en pantalla. Bueno, esto ha sido todo por el ejercicio. Haremos uno a continuación un poco más complejo para que se tengan una idea de cómo manejar arreglos. Quédense por favor.